cuando la noche respiró por primera vez. Antes de que el primer hombre encendiera fuego, antes de que las montañas tuvieran nombre y los ríos conocieran su curso, ya existía algo que no pertenecía ni al día ni a la noche. No tenía forma, pero sí hambre. No tenía rostro, pero sí mirada. Era un susurro que se arrastraba entre las raíces de la tierra, un latido oculto bajo la corteza del mundo. Los ancestros lo llamaban de muchas maneras. En las estepas heladas, Ernobok, el dios oscuro que bebía estrellas. En los desiertos, Sahar, la sombra que devoraba amaneceres. En las selvas, un nombre prohibido que solo podía pronunciarse en sueños. Fue en una noche sin luna cuando la historia cambió para siempre. Un pueblo, acorralado por el hambre y las guerras, llevó a su sacerdotisa más hermosa y sabia al corazón del bosque. Se llamaba Lizara. Sus manos, manchadas de hierbas y sangre, habían curado enfermedades, había detenido pestes. Pero esta vez no podía salvarlos, no con su magia, no con su ciencia. De rodillas ante un altar de piedra cubierta de musgo, Lizara susurró: «Tómame a mí, pero salva a los míos». El silencio se rompió con un viento frío que no venía de ningún lugar. Algo respondió. No con palabras, sino con un pacto que ardió en su pecho y le atravesó las venas como fuego líquido. Su piel se heló, sus ojos se tornaron rojos, y su corazón dejó de latir. Esa noche, el pueblo se salvó. Pero la sacerdotisa que volvió no era humana. Y con su regreso, la noche respiró por primera vez. Libro I, el nacimiento de la sangre. El hambre sin fin. Los primeros días fueron confusión. Lizara podía oír el murmullo de la sangre en las venas de cada hombre, de cada niño. El latido se había vuelto música, y la música, tortura. Trató de resistir, pero el hambre crecía como una tempestad. La primera vez que bebió, fue sin querer, un joven que le ofreció vino, su pulso tan cercano, un instante, un suspiro, y el muchacho cayó en sus brazos, pálido como la ceniza. Lloró. Pero el llanto no devolvió la vida. Y lo peor, fue la certeza de que se sentía más fuerte, más viva que nunca. El primer linaje. No todos los que probaban su mordida morían. Algunos despertaban, temblando, con la misma sed y la misma fuerza que ella. No era un don que ella buscara dar. Era algo que el pacto decidía por sí mismo. Así nació el primer linaje. Yarn, el guerrero que nunca perdía batallas. Sera, la niña muda que ahora podía oír pensamientos. Corín, el cazador que veía en la oscuridad como si fuera pleno día. Juntos aprendieron a cazar. Primero animales, luego hombres. No por crueldad, sino porque la sangre humana los fortalecía de un modo que ningún otro ser podía igualar. La primera leyenda. El pueblo pronto notó que la sacerdotisa no envejecía, que sus acompañantes parecían hechos de mármol, hermosos y terribles. El miedo se convirtió en superstición, dejaban ofrendas en las puertas, leche, pan, vino, para que los hijos de la noche no entraran. Pero una noche, un anciano dejó a su propia hija como tributo. Lizara no la tocó. En cambio, tomó la mano de la muchacha y la llevó lejos, al bosque. El anciano jamás volvió a verla, pero los rumores crecieron: si ofreces lo que más amas, la oscuridad te perdonará. Y así nació la primera leyenda de la redención nocturna. El precio del pacto. Décadas pasaron como días para ellos. Los cuerpos no envejecían, pero las memorias pesaban. Cada vida tomada se quedaba grabada como una sombra detrás de los párpados. Lizara comenzó a entender el precio real de su inmortalidad. No era solo el hambre. Era la soledad. Porque todos los que amaba morían, o se convertían en algo como ella. El viaje hacia el norte. El linaje se expandió. Algunos vampiros, recién transformados, no aceptaban obedecer a Lizara. Querían más territorios, más sangre, más poder. Se separaron y viajaron hacia el norte, a las tierras donde el sol se ocultaba durante meses. Allí podían reinar sin temor al amanecer. Lizara, en cambio, se mantuvo en movimiento, guiando a los pocos leales que le quedaban. No buscaba reinar. Buscaba respuestas, qué era exactamente lo que la había transformado. ¿Y podía alguna vez liberarse? Libro 2, la era de los 3 clanes. El crecimiento y la fractura. Pasaron siglos.
Lo que comenzó como un pequeño linaje se transformó en un enjambre de criaturas dispersas por bosques, montañas y aldeas olvidadas. Cada vampiro llevaba en sus venas la chispa de Lizara, pero no todos compartían su visión. Algunos querían vivir ocultos. Otros soñaban con dominar a la humanidad. Finalmente, la tensión se volvió insostenible. La familia de sangre se rompió en 3 facciones. Los hijos de Lizara. Este grupo seguía siendo fiel a la sacerdotisa. Eran refinados, pacientes, maestros en el arte de la manipulación. No se alimentaban con brutalidad, sino con cuidado, escogiendo a sus víctimas entre nobles, mercaderes y cortesanos. Su poder estaba en las sombras del poder humano, una palabra susurrada en la corte podía iniciar una guerra o evitarla. Vestían ropas finas, hablaban múltiples lenguas y a menudo se hacían pasar por diplomáticos, médicos o consejeros. Creían que la clave para sobrevivir estaba en controlar a los humanos, no destruirlos. Las bestias de Ernobog. Se decían descendientes directos del dios oscuro. No aceptaban la moderación ni las reglas de Lizara. Su vida era un ciclo de caza y huida, atacaban aldeas enteras, arrasaban cosechas, dejaban cuerpos colgando de los árboles como advertencia. La simple mención de su nombre hacía que los viajeros cambiaran de camino. No buscaban alianzas. No construían ciudades. Eran nómadas y salvajes, y su número crecía rápidamente, porque cualquier ataque podía crear nuevos vampiros que se unían a su manada. Los errantes grises. Ni con Lizara ni con Ernobog. Estos vampiros viajaban solos o en pequeños grupos, evitando la política y la guerra abierta. Su ambición no era el poder, sino el conocimiento, buscaban pergaminos, reliquias, secretos sobre el origen de la maldición. Muchos de ellos afirmaban haber encontrado trazos de otros vampiros aún más antiguos que Lizara, seres que se alimentaban no solo de sangre, sino también de recuerdos y sueños. La primera gran guerra nocturna. El conflicto estalló en lo que los humanos llamarían la Era de la Sombra Larga. Durante 10 inviernos seguidos, las guerras entre clanes se extendieron desde las colinas del este hasta los puertos del sur. Los hijos de Lizara atacaban con precisión, destruyendo líderes enemigos. Las bestias respondían con masacres indiscriminadas. Los errantes observaban y robaban lo que podían de ambos bandos. El mundo humano sintió las consecuencias, aldeas desaparecidas, ciudades arruinadas por plagas misteriosas, nobles asesinados en sus propios salones. El pacto roto. Lizara intentó una tregua. Convocó a los líderes de los clanes a una reunión secreta en una fortaleza abandonada en las montañas. La noche era fría, y la sala estaba iluminada solo por antorchas que crepitaban. «Estamos destruyéndonos a nosotros mismos», dijo Lizara, su voz firme. «Si seguimos así, los humanos aprenderán a cazarnos, y no habrá lugar donde escondernos». Un líder de las bestias sonrió mostrando colmillos. «Que lo intenten. Somos la oscuridad. Ellos son solo carne». La reunión terminó en gritos y amenazas. Esa misma noche, uno de los hijos de Lizara fue encontrado decapitado frente a la entrada de la fortaleza. El pacto nunca llegó. La guerra continuó. El silencio y la dispersión. Después de décadas de lucha, los clanes se debilitaron. Muchos murieron, otros huyeron a tierras lejanas. Lizara desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que fue destruida, otros que dormía en un ataúd de piedra esperando tiempos mejores. Las bestias se ocultaron en las regiones más frías y aisladas. Los hijos se infiltraron en reinos y cortes humanas, borrando todo rastro de su existencia. Los errantes simplemente siguieron caminando. Pero el mundo había cambiado. Y los humanos empezaban a contar historias. Libro 3, Mitos, Verdades y Cazadores. El nacimiento de los cuentos. Los humanos, aterrados por lo que habían visto en las noches de guerra, empezaron a transmitir relatos. En cada taberna, en cada mercado, se susurraban advertencias. No salgas después del anochecer. Nunca mires a un extraño directamente a los ojos. Si escuchas un golpe en la ventana, reza y no abras. Con el tiempo, estas advertencias se transformaron en mitos. Algunos eran falsos, nacidos del miedo, otros tenían fragmentos de verdad. La cruz y el ajo. En las aldeas cristianas comenzó a circular la creencia de que una cruz podía ahuyentar a los vampiros.
En realidad, no era la cruz en sí, sino la fe de quien la portaba. Un corazón lleno de convicción podía generar un rechazo tan real como el filo de una espada. Pero para la mayoría, la cruz era solo un pedazo de madera. El ajo, por otro lado, tenía un fundamento más terrenal, su olor fuerte confundía el agudo sentido del olfato vampírico, permitiendo a la víctima ganar segundos preciosos para escapar. Las bestias de Ernobok lo detestaban, los hijos de Lizara lo toleraban con disgusto. El mito del espejo. Se decía que los vampiros no podían reflejarse. Esto no era del todo cierto. Los más jóvenes sí proyectaban su imagen, pero los antiguos, aquellos cuya esencia estaba más cerca de la sombra que de la carne, eran invisibles al vidrio y al agua. Los errantes grises aprovecharon este mito, difundiendo historias falsas para protegerse, decían que si alguien se reflejaba en el espejo, no era vampiro, lo cual permitía a los más experimentados mezclarse con los humanos sin levantar sospechas. La llegada de los cazadores. No todos los humanos aceptaron vivir con miedo. En las ruinas de un monasterio destruido por las bestias, un monje sobreviviente llamado Fray Aldemir juró dedicar su vida a erradicar la oscuridad. Reunió a guerreros, curanderos y eruditos, formando la Hermandad de la Llama. Entrenaban de noche, aprendían a moverse en silencio, fabricaban armas con plata y acero templado. Sus tácticas se basaban en emboscadas rápidas, decapitación o destrucción total del corazón. Y aunque perdían muchos hombres, cada victoria era celebrada como un milagro. La primera gran cacería. Durante una luna roja, la hermandad localizó un nido de bestias en las cuevas del norte. La batalla duró 3 días y 3 noches. El olor a sangre era tan fuerte que los lobos huían de la zona. Al final, el líder de las bestias cayó bajo la espada plateada de Aldemir. Pero la victoria tuvo un precio, de los 50 cazadores, solo 8 sobrevivieron. Desde entonces, la hermandad se convirtió en una leyenda por sí misma. En los mercados, las madres calmaban a sus hijos diciendo, duérmete, o la llama te llevará a entrenar contra los monstruos. El miedo como arma. Los hijos de Lizara entendieron rápido que los mitos podían ser útiles. Alimentaron rumores sobre vulnerabilidades falsas, que el agua bendita los quemaba, que podían entrar en una casa solo si se les invitaba, para manipular a los humanos. Mientras las aldeas colgaban ajos y crucifijos, ellos se movían sin problemas por caminos oscuros. Los errantes, en cambio, coleccionaban mitos para estudiarlos, buscando pistas sobre otros orígenes y criaturas semejantes. Un enemigo invisible. Pero el mayor peligro para los vampiros no era la espada ni la cruz, sino el conocimiento. Cada generación de cazadores aprendía de los errores de la anterior. Los pergaminos pasaban de mano en mano, acumulando mapas, descripciones y rituales. Poco a poco, la Hermandad de la Llama empezó a entender algo que pocos humanos sabían. Los vampiros no eran eternos por naturaleza. Podían morir si se rompía el pacto que les dio origen. Libro 4. Sombras sobre las ciudades. Los castillos y la sangre azul. Con el paso de los siglos, la guerra abierta entre clanes disminuyó, y los vampiros más astutos entendieron que la verdadera fuerza no estaba en la destrucción, sino en el control silencioso. Los hijos de Lizara fueron los primeros en infiltrarse en las cortes reales. Un matrimonio estratégico con un noble solitario, un accidente fortuito en un banquete, una sucesión manipulada. En menos de 200 años, varios reinos europeos tenían consejeros nocturnos que nunca envejecían. Las bestias, incapaces de adaptarse a la etiqueta de palacio, se convirtieron en leyendas de frontera. Sus ataques a caravanas eran atribuidos a bandidos o lobos, pero los cuerpos sin una gota de sangre contaban otra historia. La peste y el hambre. Cuando la peste negra arrasó Europa, los humanos culparon a las ratas y al aire corrupto. Pero en las noches más oscuras, se escuchaban pasos suaves en las calles desiertas. Los vampiros caminaban entre los moribundos, bebiendo de los que ya no tenían fuerzas para gritar. Para ellos, fue un banquete silencioso. Para los cazadores, una pesadilla, las ciudades infestadas eran imposibles de vigilar. Los errantes aprovecharon el caos para saquear bibliotecas y monasterios, llevándose crónicas antiguas que hablaban de criaturas similares a ellos en Asia y África. La era del humo y el hierro. Con la llegada de la revolución industrial, las ciudades crecieron y se llenaron de fábricas, humo y multitudes. Para los vampiros, era el escenario perfecto.
La noche estaba cubierta por el hollín de las chimeneas. Las calles eran un laberinto de callejones. Los trabajadores, agotados y hambrientos, no notaban la desaparición de unos pocos. Los hijos de Lizara se hicieron dueños de fábricas y bancos, utilizando a los humanos como una red de protección económica. Las bestias aprendieron a cazar en los barrios más pobres, donde la policía apenas entraba. Los errantes, ocultos entre inmigrantes y viajeros, exploraban los muelles y almacenes en busca de rutas hacia el nuevo mundo. La nueva cacería. La Hermandad de la Llama no desapareció. Se adaptó. Ahora sus miembros viajaban en trenes, llevaban armas ocultas en bastones y paraguas, y usaban revólveres con balas de plata. Su mayor logro fue infiltrar agentes en las fábricas controladas por vampiros, saboteando sus negocios desde dentro. Un informe de 1892 describía con precisión el refugio de un líder de los hijos en Londres. La operación terminó con un incendio que arrasó un edificio entero. Pero en la penumbra, alguien escapó, alguien que había vivido desde los tiempos de Lizara. La ciudad sin estrellas. A finales del siglo XIX, algunas urbes comenzaron a instalar farolas eléctricas. Para muchos vampiros, fue el principio de una nueva amenaza, la luz artificial no se apagaba con el amanecer. Las calles iluminadas hacían más difícil cazar sin ser vistos. Los hijos respondieron con sobornos y manipulación para retrasar la electrificación en ciertos barrios. Las bestias simplemente se adaptaron, atacando más rápido y más lejos. Los errantes vieron en la electricidad una oportunidad, con ella podían alimentar extraños artefactos que ayudaban en su investigación de lo oculto. Algunos incluso comenzaron a experimentar con comunicaciones a larga distancia, intentando contactar a otros de su especie en continentes lejanos. El susurro de un regreso. En 1901, un puerto del Mediterráneo recibió un barco sin tripulación. En la bodega había un ataúd de piedra, sellado con inscripciones antiguas. El capitán del puerto, creyendo que era una reliquia, lo envió a un museo. Pero la noche siguiente, el ataúd estaba vacío y 2 vigilantes desaparecieron. Los rumores entre los clanes crecieron. Lizara había vuelto. O quizá era alguien aún más antiguo. Sea quien fuera, su regreso cambiaría el equilibrio de la noche para siempre. Libro V, El siglo sin sombras y el despertar. La luz que no se apaga. El siglo XXI trajo una amenaza que ni siquiera los cazadores habían imaginado. La vigilancia constante. Cámaras en cada esquina, satélites, teléfonos con grabadoras y luces LED que iluminaban las calles toda la noche. Para los vampiros, el mundo se convirtió en una jaula de cristal. Los hijos de Lizara usaron su riqueza para infiltrarse en corporaciones tecnológicas. No buscaban destruir la vigilancia, sino controlarla, modificar grabaciones, alterar bases de datos, borrar rostros de videos. En cambio, las bestias sufrieron pérdidas brutales, pues su estilo de caza violento era cada vez más fácil de rastrear. La caza digital. La Hermandad de la Llama se modernizó. Ya no portaban antorchas, sino drones y sistemas de rastreo térmico. Crearon redes secretas en Internet para compartir información, mapas y perfiles de sospechosos. Los ataques a vampiros comenzaron a transmitirse en tiempo real para coordinar emboscadas en distintas ciudades. Pero la tecnología tenía un precio. Cuanto más visibles se hacían los vampiros, más curiosidad despertaban entre los humanos comunes. Pronto, foros y canales clandestinos empezaron a romantizar la figura del vampiro, sin saber que sus mitos estaban más vivos que nunca. El despertar en la costa. En 2017, en una excavación arqueológica en la costa de Turquía, un equipo encontró un sarcófago cubierto de símbolos que ningún experto reconoció. Al abrirlo, hallaron un cuerpo perfectamente conservado, con la piel tan pálida que parecía hecha de mármol. Esa noche, la cámara de seguridad del campamento registró un apagón repentino. Cuando volvió la luz, el sarcófago estaba vacío. Y el barco que debía transportar las piezas del hallazgo había zarpado sin tripulación. El regreso de la reina. En los círculos más antiguos de la noche, el rumor se convirtió en certeza. Lizara había despertado. Pero no era la misma que siglos atrás. Su piel brillaba con un tono metálico, y sus ojos reflejaban luces como espejos rotos. Dicen que había dormido lo suficiente para adaptarse, que la larga hibernación la había fortalecido.
Su primer acto fue reunir a los clanes dispersos, ofreciendo una alianza para enfrentar el nuevo mundo humano. Los hijos acudieron de inmediato. Las bestias acudieron por miedo. Los errantes solo enviaron emisarios, observando. Un mundo al borde. Lizara advirtió que la verdadera amenaza no eran los cazadores, sino el tiempo. Cada año, la humanidad desarrollaba nuevas armas, nuevas formas de vigilar y controlar. Si los vampiros no se unían, serían erradicados. Sin embargo, no todos confiaban en ella. En las sombras, un grupo de errantes descubrió fragmentos de un manuscrito antiguo que hablaba de un ritual capaz de romper el pacto original y devolver a todos los vampiros a polvo. El último eclipse. En 2024, un eclipse solar total cubrió gran parte del hemisferio norte. En esa oscuridad breve, Lizara y sus seguidores se movieron libremente por ciudades iluminadas, probando que aún podían dominar el mundo humano si trabajaban unidos. Pero cuando la luz volvió, se dieron cuenta de que no todos habían regresado. Cazadores con armaduras negras y armas de última generación habían usado el eclipse para infiltrarse y marcar con rastreadores a varios líderes vampíricos. La guerra que se avecinaba no sería como las anteriores. Ya no era solo noche contra día. Era pasado contra futuro. Libro B, la guerra del alba. La primera chispa. La tensión se había acumulado durante meses. Los hijos de Lizara se fortalecían, las bestias acechaban en los límites de las ciudades, y los errantes guardaban silencio, esperando el momento justo. La Hermandad de la Llama, ahora respaldada por gobiernos y corporaciones privadas, planeaba un golpe que no dejara supervivientes. El amanecer ya no era solo un ciclo natural. Era una cuenta regresiva. El pacto roto. Un pequeño grupo de errantes encontró, en una biblioteca subterránea de Alejandría, el texto completo del pacto de sangre. No era una maldición divina, como creían muchos, sino un acuerdo sellado entre Lizara y algo mucho más antiguo, una entidad conocida como el Durmiente bajo la tierra. El pacto decía: mientras la sangre fluya y la noche caiga, los hijos de la oscuridad vivirán. Pero si la fuente es interrumpida, el linaje caerá como polvo en el viento. Esa fuente no era simbólica. Estaba en un lugar físico y podía ser destruida. El asalto a la fuente. La hermandad, guiada por los errantes rebeldes, descubrió que la fuente se encontraba en un valle olvidado de Anatolia, protegido por templos derruidos y trampas milenarias. Era un lago subterráneo, cuyas aguas oscuras latían como si tuvieran corazón. Cada gota parecía susurrar voces de todos los vampiros que habían existido. Para llegar allí, los cazadores tuvieron que enfrentarse a guardianes ancestrales, criaturas mitad sombra, mitad carne, que no eran ni vampiros ni humanos. Algunos murieron antes de ver la orilla. La noche más larga. Lizara, al enterarse de la traición, convocó a todos los clanes leales. En una noche de luna negra, marcharon hacia el valle. Las bestias, sedientas de sangre, se lanzaron de frente contra las posiciones de la hermandad. Los hijos, más calculadores, cortaron las rutas de escape. El cielo se iluminó con explosiones y llamaradas, el olor a metal y sangre lo cubría todo. En medio del caos, los errantes que habían iniciado la rebelión se deslizaron hasta la cámara de la fuente. El final del pacto. La fuente no era solo agua, era sangre líquida que brillaba como mercurio. Cuando uno de los errantes arrojó una granada de fuego sagrado al centro, el lago rugió como una bestia herida. En ese instante, en todo el mundo, los vampiros sintieron un ardor insoportable en las venas. Las bestias comenzaron a desintegrarse en polvo gris. Los hijos más jóvenes cayeron como hojas secas. Solo los más antiguos resistieron, y Lizara, con un grito que hizo temblar las piedras, se arrojó a la fuente antes de que se cerrara. El amanecer rojo. Cuando llegó el amanecer, el valle estaba en silencio. La hermandad había perdido a la mitad de sus miembros, pero el pacto estaba roto. Los vampiros que quedaban eran tan pocos que ya no podían formar clanes. Algunos se ocultaron, otros vagaron sin rumbo, y unos cuantos fueron cazados en los días siguientes. Pero entre los sobrevivientes circulaba un rumor. Lizara no había muerto. Dicen que la sangre de la fuente la absorbió, y que un día, cuando la humanidad olvide, volverá a despertar.